Nosotros estamos, a los que nos acompañan esta mañana, principalmente los que vienen por primera vez, déjeme decirle dos cositas. En esta iglesia predicamos no por los asuntos que se estén presentando, no por las circunstancias que se estén dando. En cualquier otra iglesia posiblemente el predicador buscaría un sermón alusivo hoy a las tinieblas cuando éstas reinan o algo así por lo que está pasando en Venezuela. Es decir, son lugares en donde viven de acuerdo a las circunstancias que pasen. Nosotros no. Nosotros predicamos la palabra del Señor de acuerdo a cómo Él nos guía, y a Él le ha placido que el método que nosotros utilicemos sea el método expositivo de predicación. Eso quiere decir que no tratamos un tema aislado hoy y el próximo domingo otro tema y el otro domingo otro tema, de tal manera que usted salta de un lugar a otro y a otro y a otro y a otro, y finalmente no puede llevar una hilación, ni tampoco puede ordenar en su mente, ni llevar a su corazón y a su práctica de manera indicada algo en particular, porque le dicen tanta cosa que usted no sabe de qué echar mano. Hoy le hablan sobre el gozo, mañana sobre las pruebas, luego el otro día le hablan sobre las relaciones de pareja y luego sobre en fin, la liberación y no sé qué, y esto, y usted queda con un montón de información ahí que no sabe ni qué hacer. No, la Escritura da para que sea predicada de manera ordenada y de manera expositiva. Eso quiere decir, como no tenemos ninguna prisa, tenemos toda la vida que Dios nos dé aquí en la tierra para anunciar su palabra, pues entonces lo hacemos sin ninguna prisa y vamos estudiando libro por libro de la Biblia, pasaje por pasaje. Algunas veces quizás, en algunos lugares usted habrá escuchado cosas como estas. Yo traía preparado el mensaje ya, mis hermanos, pero el Espíritu Santo acaba de cambiármelo. ¿Ha oído seguro cosas como esas? Eso es una gran mentira. Esa es la manera de que alguien quiere pasar por más espiritual, porque está conectado con Dios y en ese momento le dijo, cambia el mensaje y ahora eso no sucede. El Espíritu Santo, que lo tuvo toda la semana preparando un sermón, una enseñanza, no va a llegar a último momento porque vio 2 o 3 rostros nuevos que él supone que no son creyentes. Entonces le da el tono evangelístico a su mensaje y lo cambia. Y se lo atribuye que fue el Espíritu Santo. Eso no es cierto. El Espíritu Santo honrará la palabra que Él ha estado dando en toda la semana, que la procesa en el predicador, que la está sazonando durante toda la semana. Y Él sabe a qué personas traerá ese domingo para escuchar esa palabra y hará que entiendan y que se alineen con la palabra, que la escuchen, sea un sermón expositivo o sea un sermón de otro tipo, el Señor hará lo propio, sea un sermón que trate temas evangelísticos o doctrinales, el Señor hará lo propio en personas nuevas o en personas antiguas, Él hará lo que quiera hacer. Algunos creen que la predicación expositiva no puede ser evangelística y que no salva a nadie. Es que el que salva es el Señor, a través de su palabra, y salva cuando quiere y como quiere. Amén. Entonces, esa es la línea que llevamos. Por eso algunos, al acercarnos hoy al texto, como por primera vez quizás vienen, van a sentirse un poco como desubicados. Pero voy a tratar de hacer un brevísimo recuento de lo que venimos tratando. Habiendo dejado atrás la primera epístola del apóstol Pedro, nos remontamos a la epístola de Santiago. Y hemos comenzado un estudio minucioso, detallado, de cada aspecto de la epístola del apóstol Santiago. El pasado domingo, el antepasado más bien, nos ocupamos de hablar sobre lo que trata en el primer capítulo Santiago, que es el tema de la parcialidad o la preferencia, el favoritismo en la iglesia.
cosa que no debería existir según Santiago. Es decir, que hayan bandos en la iglesia y que haya preferencias por parte de quienes dirigen hacia ciertas personas por algunas cosas. Santiago dice que eso no debe darse entre nosotros, que no debe darse tal cosa, que preferimos a unos en detrimento de otros, es algo que no debería darse nunca entre nosotros. Obviamente se da, y decíamos que en nuestra propia ciudad hay iglesias para todo gusto, y hay iglesias de todos los estratos. El hecho de que la iglesia ya esté estratificada ya es algo que no es correcto. Una iglesia que es reconocida porque solamente van personas de estrato 6 en adelante. Y esos de ese estrato no irían a una iglesia de estrato 1 porque consideran que ese lugar no es para ellos. Eso no tendría que existir en la iglesia del Señor. No tendría por qué darse. Eso es lo que dice Santiago constantemente. Es el primer escrito del Nuevo Testamento y es uno de los escritos más prácticos también que hay. Santiago a diferencia de Pablo, que es absolutamente doctrinal, Santiago nos invita a la práctica de nuestra fe. Es decir, él va a tratar más detalles en lo que tiene que ver con nuestro andar, con nuestro comportarnos, como efecto de la salvación que tenemos. Si en algo Santiago va a ser claro, y lo es que nosotros los cristianos estamos llamados a hacer buenas obras. Pero la razón que él enfatiza por las cuales hacemos buenas obras es porque son la evidencia de que somos salvos, no al contrario. En el contexto católico de donde todos nosotros procedemos, las obras que se nos invitan a hacer normalmente es para ser salvos, porque curiosamente, y no sé todavía de dónde saca la Iglesia Católica aquel reforzado cuento doctrinal de que la salvación es algo que usted se va ganando por niveles. No hay nada en la Biblia que sugiera tal cosa. Y Santiago va a rebatir esa doctrina, que usted hace una buena obra porque entonces va a ser salvo. Esa es si algo enfatiza la Iglesia Católica es la salvación por obras. Por eso es que las personas católicas, en su buena intención, pero muy mala información, tratan de hacer buenas obras para ser salvos. Es como comprando el favor de Dios. Yo hago tal cosa buena y tú entonces me salvas porque yo estoy mereciendo eso. Pero la Biblia por todo lado habla de que la salvación es un regalo gratuito de Dios que nunca podemos comprar porque no tenemos con qué, ni lo merecemos. Es así de simple como eso. Y si no fuese por gracia la salvación, entonces no sería, por supuesto, ni siquiera salvación lo que estaríamos recibiendo. Y la pagaríamos nosotros. Estaríamos pagando por eso, luego no habría ningún mérito, ni siquiera en el sacrificio de Cristo. Porque si podemos pagar por nuestra salvación, ¿para qué el sacrificio de Cristo? Esos conceptos tienen que estar claros en nuestra mente. Pero el cristiano no puede estar separado de un obrar correcto, de actuar correctamente, acorde a su salvación. Él no hace una buena obra porque quiere que Dios lo lleve a otro nivel de salvación. No, él hace esas obras buenas porque se sabe salvo. Como sabe que es salvo, entonces la Biblia dice que fuimos salvos para buenas obras. Y las buenas obras de las que habla Santiago no tiene que ver solamente con darle pan al que tenga hambre. Eso es algo que debemos hacer, pero no tiene que ver solo con eso. Darle abrigo al que no tiene que ponerse. O darle una posada a alguien que no tiene dónde dormir. Eso es parte, pero no es lo único. Hay otra clase de obras que estamos llamados a hacer. Y de esas cosas es que nos va a hablar justamente hoy. El pasado domingo iniciamos con lo que es la expresión práctica de la fe. Hablamos de la fe viva que se expresa.
y estamos analizando el capítulo 2 de Santiago. Si quiere verlo, no sirvió el... Es que está, yo creo que es la pila que está como fallando. Para no esforzarme tanto acá, pero quizás tengan otro abajo, no sé. Porque está como fallando esta vez. Muy bien, así me esfuerzo menos. Es el capítulo 2. Al principio, hace unos meses atrás, estábamos muy tranquilos porque teníamos 20 o 30 personas y esto nos sobraba. Pero si usted mira hacia atrás ahora, gloria a Dios, cada domingo el Señor nos permite tener este salón lleno. Y esa es la gloria de Dios. Solamente eso. Se lo debemos a Él y nada más. No hemos hecho mayor esfuerzo para que el Señor haga esto. Él trae a los suyos. Y eso es muy agradable, ver cómo lo hace. El capítulo 2, versículo 14. De ahí en adelante estábamos nosotros. Y hoy vamos a concluir ese capítulo. Hermanos míos, escuche esto. ¿De qué aprovechará? Este es el personaje que está de este lado, vamos a llamarlo el personaje A. Y al otro lado, Santiago va a poner el personaje B. Son dos personajes que están en esto. Y mire lo que dicen. ¿De qué aprovechará si A dice que tiene fe, pero A no tiene obras? Ese es el planteamiento de Santiago. Aquí está A. Él dice, tiene fe, pero no tiene obras. Entonces la pregunta de Santiago es, ¿podrá la fe salvarle? Lo que está diciendo él es, estás equivocado si piensas que una fe que no obra te salva. La fe es un don de Dios, pero tiene que actuar. Si esa fe no actúa, por supuesto no actúa tampoco para salvación, porque toda fe tiene que obrar. Hay algo que la fe nos llama a hacer. Ahora del otro lado hay otro personaje. Y de esto lo hablamos, solo estoy tratando de ubicar a los que no estaban. Él nos habló de cuatro ilustraciones. Y creo que avanzamos en las dos primeras. Este hermano que nos habla en el versículo 15, un hermano, una hermana que están en necesidad, no tienen ni siquiera qué comer ni qué ponerse, y alguien muy espiritual, muy piadoso, a quien los hermanos acuden para contarle su situación. Hermano, es que estoy en un mal momento, no tengo que comer, no tengo que ponerme. Por supuesto, este es un hermano que está siendo diligente, haciendo su mejor esfuerzo por resolver su situación. Este no es un hermano perezoso. Este no es un hermano negligente que duerme hasta las 9 de la mañana o 10 de la mañana y sale a buscar trabajo, luego da una vuelta alrededor, se toma un café con un amigo que le regaló el cafecito y regresa a casa para decir lo duro que la está pasando y cómo la situación no consigue nada que hacer y nada que comer tiene. Este no es esta clase de persona. Este es un hermano diligente que por circunstancias de la vida está pasando un mal momento. Y viene y lo comparte con un hermano muy piadoso de la iglesia. Y el hermano piadoso todo lo que le dice es, ten paz, hermano, el Señor está contigo. Es más, voy a orar por ti. Y él va y se sienta a almorzar un muy buen almuerzo, un almuerzo que podría compartir con el hermano a quien mandó a orar, pero él es indolente. Él es muy piadoso, muy espiritual, pero es indolente, es indiferente a la necesidad de ese hermano. Simplemente le dice, ora, y lo deja ir con hambre. Y desnudo, dice. Y no está hablando que literalmente, dice Santiago, no es que no tenga ropa, es que tiene ropa andrajosa, porque ya no tiene que más ponerse. Pero ese hermano que le manda a orar, en la mañana cuando se vistió no supo cuál de las 30 camisas ponerse. Y cuando fue a buscar un par de zapatos, tampoco supo cuál de los 20 pares de zapatos se pondría esa mañana que le combinara con su camisa y su pantalón. Y el hermano en necesidad le dijo, no tengo que ponerme. Y él lo vio andrajoso y fue incapaz de decirle, ven a mi casa, tengo una ropa que sé que te queda buena, puedes usarla tú. No hizo eso. ¿De qué sirve ser piadoso? ¿De qué sirve ser tan espiritual entonces? Si soy indolente a las necesidades de un hermano que por circunstancias de la vida Dios
lo pone en esa condición. Dios le permite pasar esas condiciones y también permite eso. Decíamos que justamente el Señor Jesucristo dijo esto: a los pobres siempre los tendrán entre ustedes. ¿Para qué? En gran parte no solo para que los veamos cuán desvalidos son, sino para tratar con nuestro egoísmo, con nuestra avaricia, y para que seamos capaces de compartir con ellos todo lo que Dios nos dé. Siempre los tendremos, dijo el Señor. Pero cuando Él dijo que siempre tendremos a los pobres, fue porque quiso decir, porque siempre va a haber también personas muy avaras entre ustedes y muy egoístas. Y voy a tener que tratar siempre con ellos. Y voy a poner personas en necesidad entre ustedes para despertarles la gana, el deseo de ser solidarios. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Y entonces no podemos hacer eso. El hermano es tan espiritual y le dice: ay, lo siento mucho, vete en paz, calentados y saciados. Ninguna de esas tres cosas puede hacer el hermano en necesidad. Su paz está siendo arrebatada. No tiene cómo calentarse, no tiene que comer. Y él dice: pero si ustedes no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha ese lenguaje tan piadoso? ¿De qué sirve hablar tan bonito? Supiera, hermano, que el Señor me mostró su necesidad y yo no hice más que clamar toda la noche. Mientras me atiborraba de un buen churrasco, yo pensaba en su necesidad, intercedía al Señor. Grotesco es esto. ¿Y usted cree que no hay personas así? Pero abundan. Y abundan en las iglesias, en donde el necesitado sigue siendo necesitado, pero a pesar de eso se le demanda todo el tiempo más de lo que él puede dar, porque dé con sacrificio, porque dé hasta que le duela. ¿Ha oído cosas como esas? Y entre menos posibilidades tiene el hermano, más se le demanda que traiga, que dé. Pero lo que tiene que dar es plata. Porque como suelen decir muchos ministros hoy: no, a mí no me vengan que estoy de cumpleaños, a mí no me salgan con que Dios lo bendiga, a mí denme mi regalito en especie, ojalá, hermano. Eso es un descaro. Es una desfachatez que alguien haga eso. A un ministro que haga eso no le doy ni un bombombún de regalo. Porque no es un ministro el que anda en tal cosa. El que procura esa clase de favores para él, viendo que en su propia grey hay gente necesitada. Pero él está pidiendo siempre para él. ¿Cuándo me siembran? ¿Cuándo me dan? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo lo otro? ¿Cuándo aquello? Y yo tengo un problema con esa clase de personas porque siempre pienso: ¿en quién andan sembrando ellos que tanto recogen de todo el mundo? ¿En quién? Y eso desautoriza, por supuesto, a esta clase de personas. Y él concluye una cosa en el versículo 17, Santiago dice: así también la fe, si no tiene obras, ¿es qué? Esa es una fe muerta, no sirve de nada. Cuando hablamos de una fe muerta es como si usted tuviera un miembro de su cuerpo muerto. Un joven en nuestra iglesia allá en Bogotá, hace 40 años atrás, sufrió un accidente. Ellos trabajaban con asuntos de barro, fabricando cosas de barro y todo esto. Y una polea gigantesca, él era el hijo del dueño, una polea gigantesca, metió la mano, el brazo y le agarró rápidamente el impacto y murió toda la parte nerviosa de su brazo. Y quedó con su brazo ahí, pero su brazo era así, no podía ni siquiera mover nada, quedó muerto. Ahí tenía su brazo, pero estaba muerto. No le servía de nada. De hecho, con el tiempo comenzó a secarse por falta de movimiento. La fe que no obra, que no actúa, es una fe muerta, no sirve para nada. Y por eso es que Santiago luego viene con las ilustraciones y nos habla de la fe de esta clase de personas. Luego nos habla de la fe del mismo diablo. ¿Recuerdan?
Sí, dices que crees en Dios. Oh, eso es magnífico. El diablo también dice que cree. Y no solo cree, tiembla. Y hay un pasaje en la Escritura cuando el Señor le traen, le llegan a Gadara, y hay ese endemoniado allá. Y el hombre pobrecito lleva años de ser atormentado por demonios. Y se lo traen al Señor. Y cuando el Señor va a liberarle, el endemoniado mismo, los demonios hablan a través de él y dicen: por favor, estamos tan cómodos acá, pero si nos vas a sacar, sabemos quién eres y seguro que nos vas a sacar de acá. En el momento que tú digas que salgamos, tenemos que salir. Y temen y se atreven a hacer una transacción con el Señor. Por lo menos permítenos, no podemos quedar por ahí rondando, permítenos posarnos en esos cerdos. Y así ordena el Señor. Y los cerdos terminan despeñándose. Y el hombre siendo liberado. Pero fíjese que mostraron temor los demonios. ¿Sabe qué es curioso? Que los mismos demonios tengan más temor a Dios que algunas personas. El mismo diablo le teme más a Dios que lo que le temen algunos creyentes. Y esa clase de fe que el diablo dice tener porque cree en Dios, ¿acaso puede salvarle esa fe? No. No es una fe salvífica. No es una fe que sirva para nada, pero cree. Claro que cree, pero no le sirve. Y luego, en el tercer aspecto, Santiago nos presenta la fe de un hombre que todos nosotros conocemos. ¿La fe de quién? Pero él habla de la fe de Abraham en un contexto particular que nos obliga a ir hasta el relato bíblico. ¿Lo quiere ver conmigo? Mire usted, versículo 21. 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Dice, te lo voy a demostrar. Voy a demostrarte que la fe sin obras es muerta. Es lo que dice él. Parece que tiene un interlocutor, el hombre A y el hombre B. Y ahora le dice a ese hombre, desde el punto B le dice al hombre A ver, te voy a decir algo. Voy a demostrarte estas cosas, que la fe sin obras es muerta. Te lo voy a demostrar. Y voy a usar varios pasajes para eso. Y le habla de Abraham. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre. Escuche. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Cuándo fue que fue justificado Abraham? Génesis 22. Vaya un momentico a ese pasaje. Génesis 22. Es un texto que todos conocemos. Lo ubico un poquitito. Isaac es el hijo prometido para Abraham y Sara. Pero Isaac no llega en el tiempo en que Sara y Abraham esperan. Se dilata por un espacio de más de 20 años, 25 en realidad. Sí, hace 25 años Dios nos prometió un hijo. Pero yo creo que hasta Dios ya se le olvidó. ¿Será necesario que nosotros actuemos porque ya Él dio la promesa? ¿Será que ahora Dios está esperando el actuar nuestro porque eso es fe? Y Abraham decide junto con Sara, en realidad más promovido por Sara, a darle una manito a Dios. Y termina embarazando a su sierva, Agar. Y tiene un hijo, Ismael. Y el hijo de Agar es llevado a Sara para que lo tenga como si fuese el hijo de la promesa. Y Dios desde un primer momento le deja claro, no es a través de él. Ese no es el hijo de la promesa. No es, yo no estaba pensando en un hijo con Agar. Ese no es el de la promesa. Pero Señor, han pasado tantos años, ya somos viejos. Ni qué pensar de mi mujer.
Ella ya ni siquiera menstrua. O menstrua. No, ya no. Entonces, ¿qué hacemos? Ya no hay posibilidad. No hay nada imposible para Dios. ¿Y usted recuerda el pasaje que Sara se reía? Cuando el Señor decía esto y Sara se reía, parece que Dios y los ángeles se les olvidó que yo ya no tengo posibilidades en el ciclo natural. Y Dios, sobreponiéndose a todos esos actos de incredulidad, permite que en efecto Sara quede embarazada. Y de ese milagroso embarazo nace el hijo de la promesa, Isaac. Y Dios le dice a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia. Te daré descendencia en Isaac. No es en Agar, ni en Ismael. Haré de él una gran nación. De hecho, tenemos una enorme nación de los lomos de ese Ismael. Todos los árabes que dan de qué hablar en todo el mundo, ahí están todavía. La descendencia de Ismael. Más de 1.500 millones hoy. Hay enorme el cumplimiento de la promesa del Señor. Pero Dios dice: no es a través de ese, del que vendrán multitudes. No es a través de ese, es a través de Isaac. Y cuando Isaac está creciendo, Abraham es un viejo ya. Y dicen por ahí que no hay padre más alcahueta que el que tiene hijos siendo ya muy mayor. Y yo lo creo. No porque sea mi experiencia, pero por lo menos tengo un nieto de 9 años que es como mi hijito. Y vaya que uno es alcahueta. Usted puede imaginarse a Abraham saliendo al campo con ese niño en esa edad temprana de los 5 o 6 años, cuando son tan dulces, tan tiernos, tan inquietos a la vez, pero tan hermosos. Y Abraham mirándolo y no creyendo. Este es mi Isaac. Pero él ve más allá y él dice: este es el hijo de la promesa. Es un milagro, es un prodigio de Dios. Este es el muchachito a través del cual Dios cumplirá todas sus promesas, todas las benditas promesas que me ha dado. Y por su cabeza pasa aquel momento cuando, un poco deprimido, estaba ya metido en su tienda, tratando de dormir. Y no podía conciliar el sueño, y Dios le dice: sal, mira las estrellas, ponte a contar estrellas. Cuando esté deprimido, póngase a contar estrellas. Créame que funciona. No cuente ovejitas. Ay, no puedo dormir. 1 ovejita, 2 ovejitas. No, cuente estrellas. Mire el firmamento. Mire hacia los cielos. Y piense como el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Dios que hizo los cielos y la tierra, que tiene esas estrellas en el cielo. A ver, allí está una, ¿cómo es que se llama esa? Allí está otra. A todas les puso nombre. Y saca a Abraham de esa introspección que tiene, que lo deprimía casi. Le dice: cuenta las estrellas, porque así como hay estrellas en el cielo, será tu descendencia. Ahora Abraham ve a ese chiquillo alegrar su casa, corriendo de un lado para otro, porque no me digan los que tienen hijos entre 1 año, 5, 6, 7, 9, 10 o 12 años, no me digan que la casa no está más alegre gracias a ellos. Si su casa no es más alegre gracias a esos hijitos que tiene, dígame a mí y yo se los recibo, para que alegren la mía más. Porque alegran la casa, son el gozo, son la alegría. Sí, a veces dan por ahí un problema, uno que otro, pero son más las alegrías que nos dan, ¿o no? Si usted no está teniendo más alegrías con sus hijos que tristezas, algo está mal en usted, en la perspectiva que usted tiene, no en ellos. ¿Puede usted ver entonces a Abraham?
Y el niño va creciendo y él celebra cada cosa, cada triunfo. Dios le ha permitido a él hacerse un hombre muy anciano y ver a su hijito llegar a los 12 años de edad. Aquí hay un niño de 12 años. ¿Dónde están los de 12 años? ¿Alguno de 12 años? Mira, ponte de pie, papá, como él. Ponte de pie, como Juancito. Mira, así. Nuestro James. Él es nuestro James, el futbolista. Y como él, ¿cómo ha crecido mi niño Abraham? ¿Cómo está de grande? Qué lindo. Es el hijo de la promesa. Y en medio de ese soliloquio que tiene él, oye una voz. Tu niño está tan lindo, Abraham. Mañana, llévalo al monte y ofrécemelo en un sacrificio a mí. ¿Perdón? Entiendo lo que es un sacrificio. ¿Qué es lo que me estás diciendo, Señor? Que lleves a Isaac y me lo ofrezcas. Dame tu Isaac. Si usted encuentra en la Biblia, en alguna Biblia, algo como esto, y Abraham, perturbado, triste y deprimido, reclamó a Dios y rechazó esa voz que le hablaba. Anulo la voz del diablo. ¿Ha oído esa práctica evangélica? Cuando algo no va como queremos, anulo, cancelo. Y pueden estar cancelando, queriendo cancelar porque nunca lo logran, queriendo cancelar los mismos planes de Dios. A través de eso que nos parece que no armoniza. Ese es el evangelio triunfalista, que no es bíblico ni siquiera. El evangelio bíblico está más allá del triunfo, mucho más allá, y pasa por estas cosas difíciles también. Señor, yo decreto que mi hijo vivirá. Eso no fue lo que dijo Abraham. Señor, yo declaro. No, nada. Si usted lee el capítulo 22 conmigo, de Génesis, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. ¿Era el único hijo? Pero era el de la promesa. Señor, ¿por qué tienes que ser tan cruel? ¿Por qué Isaac y no Ismael? ¿No te sirve Ismael, Señor? ¿No podríamos hacer una? Finalmente logré calmarte con el tema de Sodoma y Gomorra y de que algunos justos escaparan. ¿No podremos aquí también negociar algo? No hay ese lenguaje en Abraham. El texto bíblico nos dice con toda claridad que cuando Dios le dijo esto, mira, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, no me estoy equivocando, sé a quien quiero, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham anuló esa palabra. Y Abraham se levantó temprano, preparó a su hijo y le dijo, Isaac, debes organizarte, muchacho. Dios ha pedido que le ofrezcamos un sacrificio. ¡Qué gran bendición es esta! Que tú y yo vamos a ofrecer un sacrificio al Señor por orden suya. Ay, papá, me parece muy bueno. ¡Qué lindo! Porque el hijo ha venido aprendiendo de la fe de su padre. Ha venido copiando eso. Lo ve en su comunión con Dios y se nutre de esto también. Así que lo ve como algo bueno. Inocente. Camino hacia el monte. Llevan la leña. Llevan con qué hacer fuego. Todo va listo. Oye, papá, ¿no se nos está escapando un detalle? ¿Cuál hijo? El cordero.
Si es que yo he estado en sacrificios, en holocaustos, te he visto hacerlos, y el cordero es la parte esencial. No puede haber un sacrificio sin un cordero, papá. Ay, debe ser que mi viejo ya está siendo visitado por el alemán, pensó Isaac. Se le deben estar olvidando las cosas. Papá, hijo, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Pero Abraham sabe que el cordero que Dios demandó era Isaac. ¿Cómo va a decirle a su hijo eso? Papi, a ver, ¿cómo te explico? Es que cuando, no, si no va a ser mayor, ¿cómo le digo que cuando sea mayor? Dios me lo está pidiendo en sacrificio, quiere decir que no va a ser mayor. ¿Cómo te explico, hijo? Es que cuando Dios te demanda algo, como todo es de Él, pero cuando Él te lo demande, tú debes entregárselo a Él. ¿Cómo te explico, hijo, que Dios me ha pedido que te sacrifique de la misma manera como tú has visto que yo sacrifico un cordero? ¿Sabes lo que es eso? Suponga ese diálogo. Isaac, ¿cómo, papá? ¿Con el cuchillo que traes ahí? Yo puesto, y tú, no, esta imagen no. Fíjense que Abraham no le dice, tú eres el sacrificio. Abraham no le dice eso, tú eres el cordero. No. Abraham le dice, Dios se proveerá. Y ahí ya mostró su fe. Pero si usted sigue leyendo esto, el texto, va a mirar todo lo que pasó. Llegaron al lugar, los siervos lo acompañaron hasta cierto sitio y Abraham se alejó solo con su hijo a un lugar. Mire lo que dice el versículo 5. Abraham dijo a sus siervos, espérenme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, ¿y qué? Esto es fe. Adoraremos y volveremos. ¿Cómo? No lo sé. Pero volveré con mi hijo. Por eso es que Santiago toma el ejemplo y la ilustración de Abraham como un ejemplo de fe. Pero aquí hay un relato particular, porque a nosotros no se nos dice qué era lo que Abraham pensaba exactamente. Dice que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. El propio niño, el corderito, estaba llevando la leña en que lo iban a asar a él. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Y mientras caminaban, seguramente Isaac seguía pensando, ¿y el cordero? Es que ni siquiera un palomito traemos. Yo sé que se ofrecen palomitos también, pero papá, el cuchillo, todo está bien, y el cordero. ¿Usted cree que por la mente ingenua de ese chico que se sabía amado por su padre, pasaba la posibilidad de que él era? La Biblia no nos dice mayores detalles, pero usted sabe cómo fue aquello de Abraham amarrar a su hijo. No se nos dice, por algo no se nos dice, pero tuvo que ser traumático. En primer lugar, ¿cómo le amordazo para no oír lo que me dice? ¿Cómo tapo su boca para no oír que me diga, papá, ¿qué vas a hacer? Primero, no quiero ver sus ojos, no quiero ver su rostro cuando yo lo esté. Y luego lo amarra y lo pone sobre la leña y alista su cuchillo. ¿Sabe? Una vez escenificamos esto hace tantos años en la iglesia, nosotros en Buga, con unos chiquillos, y yo cometí el error estúpido de pedirle a uno de los niños visitantes que fuese él el que sirviera de Isaac. Y como había poca gente en la iglesia y pocos hombres, era una iglesia muy chica, apenas comenzando, entonces Abraham era yo.
Cuando yo pongo a ese niño ahí, le contamos todo, él sabía lo que se iba a hacer y todo como era previamente, pero a la hora de la verdad, cuando él se vio puesto allá en el lugar y yo puse un cuchillo así, el niño comenzó a mirarme con esos ojazos y me decía, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? El drama se echó a perder. Todo el mundo se reía y esto, y el niño se paró como pudo ahí, salió corriendo y llegó a su casa diciéndole a su papá inconverso que el pastor lo iba a matar. ¿Usted se imagina a Isaac en esto? Yo no sé qué tuvo que hacer Abraham, pero ¿sabe lo que dice Hebreos 11:17? Lea Hebreos 11:17. Cuando ya Abraham se alistaba para... ¿Usted cree que Abraham pensó allí en el capítulo 22 de Génesis? Abraham pensó que cuando él alistara su mano, el Señor iba a permitirle inclusive que la bajara en cámara lenta. Y cuando ya, detente, ya sé que ya está bien, era solamente un juego, era por probarte. Pásela por inocentes. ¿Usted cree algo como eso? Todo constante, él iba a lo que iba, decidido, determinado, y esto lo exige Dios, esto es de él, esto tengo que llevarlo a cabo, con el dolor mismísimo de mi alma. Isaac, mi hijo amado, hijo de la promesa, está siendo demandado. Yo no tengo otra cosa que obedecer. Mire Hebreos como lo aclara. Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Oiga el 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Y oiga lo que aclara, esa segunda parte, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esto es muy importante por una razón. Abraham no está pensando, no, este es el hijo de la promesa, Dios no me puede estar pidiendo que lo mate. No, ¿cómo va a cumplir entonces las promesas si lo mato? No, Dios no puede ser así. No puede ser un Dios tan cruel como este. Abraham no razona de esa manera. Abraham está inclusive pensando en que Dios le va a permitir consumar el sacrificio y después resucitar a su hijo. Eso es lo que le está pensando según Hebreos. Dios va a permitir que yo mate a mi hijo, pero lo va a resucitar porque Él tiene promesas a través de Isaac y las va a cumplir en él. ¿Sabe por qué dice de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir? Porque Abraham estaba poniendo toda su esperanza y su confianza, y casi que Isaac era un ídolo para él. Abraham había desviado un momento el objeto de su misma fe tanto en Dios y había puesto tanto amor y tanta atención en eso que materializaba las promesas, que veía allí día a día, que andaba fascinado. Para él el cumplimiento de la promesa hubiese sido eso y estaría satisfecho. Tendrás un hijo, será Isaac. Pero Isaac era solo el motivo y el motor a través del cual vendrían todas las promesas. Abraham hubiera estado feliz que fuese hasta ahí nada más. Pero cuando Dios le pide, se lo exige, y Abraham muestra disposición para entregarlo, entonces Dios dice, ahora sí se lo devuelve, como diciendo, a partir de ahora que Isaac ocupe el lugar que corresponde en tu corazón y nada más. Yo soy primero que Isaac. Isaac no estaría aquí, no sería nada en tu vida si yo no estuviera en la tuya primero. Y aquí hay lecciones importantes también para nosotros. Y Dios lo está dejando claro con Abraham. Por eso dice, de donde lo volvió a recibir en un sentido figurado, porque ya lo tenía, pero ahora ya lo tiene no como objeto a través del cual las promesas se cumplirían. Entonces había un amor desmedido hacia ese chiquillo. Ahora Abraham tiene claridad y dice, el que está cumpliendo aquí es Dios. Isaac es un asunto temporal.
en que las promesas de Dios se cumplan o no, Isaac es solo un asunto temporal. De hecho, lo vemos realizado. Isaac murió. Abraham no vio cumplidas todas las promesas de Dios, ¿o sí? Tampoco Isaac. Pero si nosotros hoy que estamos aquí, miles de años después de ellos, y tenemos todo el registro histórico, nosotros podemos fielmente ser testigos de que Dios le cumplió a Abraham, le cumplió a Isaac, le cumplió a Jacob, no incumplió ninguna de sus promesas. Así que Santiago utiliza esto porque es muy rico el pasaje. Y dice Santiago con claridad que ese acto en particular fue el que justificó por las obras a Abraham. Es decir, Santiago está diciendo, ya Abraham desde su llamamiento había sido justificado o regenerado por Dios para ser salvo. Pero ahora es justificado por sus obras, es decir, ahora es confirmado por Dios de que Abraham es su siervo y es su hijo por la obediencia que mostró al Señor. Ahora el Señor dice, ese obrar tuyo confirma que en efecto tú eres alguien mío, me perteneces a mí, no te negaste darme lo que más amas, tu hijo. Y aunque la prédica de hoy no consiste en eso, vale la pena que yo haga un paréntesis y lo diga para cada uno de nosotros. Todo aquello que más amamos no es nuestro. No es nuestro. Es de Dios. Y esto es parte de lo que enseña aquí el pasaje, que no es propiamente la enseñanza de hoy. Si usted vuelve conmigo a Santiago rápidamente, entonces lo que está diciendo él es, Abraham fue justificado por ese acto en particular, porque actuó. Abraham no simple dijo, ay, yo creo en Dios, Él me ha justificado, yo soy su hijo, amén, gloria a Dios, qué bonito es el Señor, qué lindo es el Señor. No, sacrifícame a tu hijo, dámelo a ver, demuéstrame que soy tu Dios. Y lo hizo, estuvo dispuesto a hacerlo. Y cuando Dios vio ese obrar de Abraham, dijo, es suficiente, has demostrado lo que yo quería ver en ti. Puedo confiarte lo que te voy a confiar. Si no me negaste, no me rehusaste a tu hijo único, no me rehusarás nada. Así que puedo confiar. Pero Dios puso a prueba el corazón de Abraham. Si el corazón de Abraham fue probado, que es infinitamente superior a nosotros en muchas cosas, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no habríamos de ser probados? Hay un concepto, entre los testigos de Jehová, que Dios no somete a sufrimiento a nadie. Yo no sé qué Biblia leen, porque aún en la de ellos habla del libro de Job. No sé qué estudian. Pero choco con ellos cuando hablamos esto y no admiten el tema del sufrimiento por parte de Dios. No es Dios el que lo somete a sufrimiento a uno, es el diablo. ¿En serio? O sea que el diablo es más poderoso que Dios. Hasta donde yo leo en mi Biblia, el único todopoderoso es Dios. Él está por encima de todo. Así que Santiago nos habla de Abraham y dice, ¿no ves, versículo 22, que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Lo que evidenció la fe de Abraham fue ese desprendimiento. Señor, realmente yo creo tanto en ti. ¿En serio tú crees tanto? A ver, vamos a ponerte a prueba. Y pasó la prueba. ¿Qué será de nosotros? ¿Usted cree que está pasando la prueba de la fe? ¿O se está quedando corto? ¿Sabe una instancia en la que nuestra fe se pone a prueba? Es justamente con esas personas que amamos, o con nuestra propia salud, con nuestro bienestar, cuando esas cosas se ven amenazadas, o alguien muy cercano que amemos mucho. Esas situaciones nos ponen a prueba. Prueban nuestra fe. Pero este no es el único caso. El otro caso que él habla es el de una mujer. Mire cómo Santiago pasa de un hombre justificado a una mujer de cero en conducta.
Sí, porque Rahab era una prostituta en Jericó. Y ahora nos habla de ella y dice, de repente se mete con ella, dice el versículo 25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Usted dice, ¿qué tiene que ver? Esta mujer es la antítesis de lo que era Abraham. Abraham, un hombre de fe, esta una mujer prostituta de cero en conducta. No de dudosa reputación, de reputación cero. La prostituta más reconocida de Jericó está identificada en la Biblia como eso. Y cuando el pueblo de Dios llegan, dos espías que son enviados por Josué, llegan a Jericó, capítulo 2 y 3 del libro de Josué. Y llegan a la ciudad para espiar aquel lugar y ver cómo es que van a hacer la toma de Jericó. Y los pobladores de Jericó se dan cuenta y comienzan a buscarlos, y ellos entran en la casa de una mujer que no saben ni quién es. Y ella sabe quiénes son esos hombres. Son judíos. Y saben también, ella sabe a lo que vienen. Así que les da un lugar donde ocultarse. Cuando los hombres de la ciudad vienen a preguntarle, oye, Rahab, entraron 2 hombres aquí. Normalmente entraban muchos hombres en esa casa. Era la prostituta. Pero entraron 2 hombres aquí, 2 hebreos. ¿Dónde están? Y ella dice, pues sí, por aquí vinieron, pero así como vinieron, se fueron. Ya no están acá. ¿Sabe lo que ella dijo? Eran solo 2 clientes. Solo vinieron y fueron atendidos y se fueron. Ustedes saben que eso es lo que yo hago. Ya se fueron, ya no están aquí. Pero mintió. Los hombres estaban ahí. Y esa mujer, si usted sigue la línea de Rahab, ¿sabe quién es? Es la madre de un hombre en el Antiguo Testamento muy importante. El que enamoró a Ruth, la moabita. Booz. No vos, sino Booz. Ese es el padre, el hijo de ella, de Rahab. Y a través de esa descendencia, luego, un día vamos a hablar de eso. Llega es incluida en la genealogía de Jesús. Y usted puede estar pensando, luego quiere decir que en ciertas circunstancias Dios ve la mentira como algo bueno. Usted puede estar pensando eso, no se apresure. Mire las circunstancias en que está esto. Es el pueblo de la promesa el que va a cumplir la promesa de la toma de Jericó. Y Dios es el que usa a una mujer de este tipo de conducta como instrumento suyo para salvaguardar a los 2 espías que debían regresar luego y dar razón a Josué y a los otros de lo que pasaba en Jericó. Estaba la preservación del pueblo de Dios de por medio. Es decir, no es la mentira lo que Dios está premiando. Lo que está premiando es el acto de fe que tuvo Rahab, que recurrió a algo que era mentiroso. Si hubo una mentira allí, porque los hombres estaban ahí. Pero si ella no protege a esos hombres, la historia hubiera sido otra. Y Dios diseñó que fuese de esta manera. Y es tan cierto que Dios no le atribuye a ella mentira, sino que le atribuye fe. Y dice en Hebreos, por fe. ¿Qué es lo que ella había oído? ¿Sabe lo que dicen los estudiosos? Y yo lo comparto. Rahab era una mujer que, a pesar de ser prostituta, simpatizaba con la fe de los hebreos. Algo venía oyendo ella. De tal manera que cuando llegan allí, la razón por que decide proteger la vida de los espías es porque ya conoce historias de ese pueblo que viene conquistando todo a su paso. Y dice la palabra que está incluida como una mujer de fe. Eso nos dice también que Rahab, seguramente, con toda seguridad, no siguió siendo la prostituta que era después de eso. Más aún cuando vio que el pueblo vino y se tomó Jericó
Y luego pasaron al otro lado del Jordán y se tomaron todas esas tierras, cumpliendo la promesa de Dios. Si usted sigue la línea de esta mujer, se va a dar cuenta de lo que llegó a ser. Precursora del Mesías inclusive. Y nos está diciendo otra vez Santiago, que esta clase de fe, mire el versículo 26 cómo cierra, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Rahab lo que dijo es, aquí yo no tengo otra, la única posibilidad que tengo es salvar la vida de estos hombres. Y al Dios de los hebreos le ha placido que sea en mi casa y en estas circunstancias que se preserve ese pueblo. Así que cuando le preguntan, ¿y están acá? No, no están acá, ellos vinieron pero se fueron. Y Dios premió el acto de fe, no la mentira, porque lo vio como un acto de fe, en virtud de lo que ella veía hacia el futuro. Entienda esto, mi hermano, la fe, que es fe robusta, siempre nos va a llevar a obrar. En las cosas más simples de la vida, usted no puede estar desempleado, triste, pasando muchos aprietos y necesidades y durmiendo hasta las 10 de la mañana. Y, algún día el Señor me escuchará y me dará un trabajo. Alguien me llamará y yo estaré trabajando. Levántese, ponga su mejor actitud y vaya y busque un empleo. Eso es obrar en fe. No podemos llenar la boca con lenguaje piadoso. El Señor proveerá. El Señor va a proveer a través de su esfuerzo también, a través de su diligencia, de su disposición para hacer las cosas. Que nadie se equivoque pensando que nosotros somos de los que decimos que como Dios es soberano, la soberanía de Dios nos lleva a cruzarnos de brazos y a quedarnos quietos ante toda circunstancia, porque Dios es soberano. Y como Él es soberano, todo Él sabe lo que hay que hacer. ¿Qué le vamos a decir a Dios que debe hacer esto o aquello? Es más, Él sabe que yo necesito comer y sabe también qué tipo de comida. Luego yo voy a ser solamente de los que abren la boca y Él pone el alimento. Quédese esperando eso. Y Dios, el Dios poderoso, no va a venir a darle el alimento porque usted está perezoso. Nuestra fe nos tiene que mover a la acción. Mire un ejemplo. Nosotros estamos aquí quedando ya muy reducidos, como usted lo puede ver. Es indudable que a mediados de año, o cuando pase el segundo semestre, ya no podremos estar acá o tendremos que hacer 2 reuniones, no sé cómo será. El Señor lo sabe, pero nosotros estamos ya mirando. ¿Cómo va a ser, Señor? ¿Hay un lugar para nosotros donde vayamos? El Señor sabe, hermano. Él es soberano. Y no hacemos nada, no proveemos, no vamos hablando con los hermanos, no vamos buscando una casa, no hacemos ningún tipo de provisión, porque el Señor es soberano. En su momento, Él sabrá. Esa clase de lenguaje muy propio de algunos reformados extremistas, a mí me causa cierto digo, no, un momentico, en la Biblia yo veo que Dios es soberano, pero que yo soy responsable ante Él. Amén. Y que hay cosas que tengo que hacer porque Él me demanda que las haga. Así que mi hermano, si usted dice que tiene fe, pero es de sus hermanitos, así como que le estoy describiendo, lo suyo no es fe, es presunción, pero no fe. La fe siempre nos lleva a actuar. Cuando Dios pone a nuestro alrededor personas en necesidad, es para que hagamos algo. Algo. Es posible que no sepamos qué decir en ciertas circunstancias que algunos hermanos pasen, pero siempre sabremos qué hacer. Cuando un hermano dice, tengo hambre, orar por él, aunque suene muy espiritual, es lo menos indicado. Ore por él mientras le da el alimento, porque lo que tiene es hambre. ¿No fue lo que hizo Jesús? En medio del gran sermón que él está predicando,
largo, dice, y habiendo extendido su mensaje por largo rato, ay, la gente comenzó a bostezar como están algunos aquí ahora, ya el pastor ya va terminando, ya casi, y así estaba, y se le cansaron al Señor, ¿cómo no se me van a cansar a mí? Y estaba el Señor ahí, cuando se dio cuenta, dijo el Señor, uy, no, ya, llamó a los discípulos, dijo, la gente está cansada. Señor, ¿por qué ninguno se ha movido? No, ninguno se ha movido, pero ya me están llamando algunos. Ya me están diciendo que ya es hora y otros están bostezando. El Señor detectó eso y les dijo a los discípulos, tienen hambre, denles ustedes de comer. Y ellos dijeron, ya mismo, párense y vamos a orar al Señor para que venga maná del cielo. ¿Eso fue lo que hicieron? No, corrieron a buscar. Señor, no hay lo suficiente, ¿qué hacemos? Por allí hay un muchachito que tiene, bueno, llamen a ese chiquillo, ¿qué tiene? Tiene pan y pescado. Eso es suficiente, tráiganlo. Y ora el Señor y luego comienza a repartir en las 12 canastas para los 12 discípulos. Y el uno le daba codazos y le decía, el Señor está con, bueno, es mucha fe y todo, pero es que son 10,000 personas, ¿no te parece, Tomás? Es cierto, dijo Tomás. Son 10,000 personas. Esto no será suficiente. ¿Tú qué dices, Felipe? Pues comencemos a repartir a ver qué pasa. Al fin y al cabo es el Señor el que está ordenando. Y mientras reparten y reparten, siempre hay pan y siempre hay pescado para toda la gente. Mire lo que hace el Señor, eso es fe práctica, Él nos enseñó eso. Dios no habló de amor. Dios puso en la cruz a su Hijo y dijo, así los amo yo. Él no dijo, ay, cuánto los amo, cómo quisiera que vinieran a mí. No, ahí está mi Hijo en el lugar que ustedes deberían estar. Ahí lo pongo para que se arreglen las cuentas conmigo a través del sacrificio de mi Hijo. Lo acepto. Esa es la clase de fe que nosotros debemos tener. El Señor dijo que el amor más grande es el que manifiesta el amor por el otro, inclusive poniendo su vida. Cuando le pidan hacer un favor, hágalo. Cuando le pidan servir a alguien, si puede hacerlo, hágalo. Necesitamos que done sangre, hermano. Ay, sangre, es que yo con las agujas ahí no puedo, es que yo soy débil, es que esto. Usted puede donar sangre, es hasta saludable, hágalo. Done un poco de sangre para alguien que lo necesita. Muestre su amor de esa manera. Yo tengo mis órganos donados. Y cuando muera, dependiendo de la manera como sea, si pueden servirle a alguien, saquen todo lo que sirva y déselo a alguien que seguro va a ser mejor persona. Pero le va a servir de algo. Eso es lo práctico. No hablemos tanto de amor, Dios es bueno, Dios provee, la fe, la iglesia, el culto, la doctrina. Todo eso es maravilloso, es espectacular. Pero pongámoslo en práctica. Este es Santiago. Y el domingo próximo, yo no quisiera que ninguno se perdiera de esta reunión. Y que no se perdieran los que se perdieron hoy, porque el domingo próximo Santiago va a hablar de este pequeñito miembro que tenemos todos aquí. Alguien dijo, leyendo Santiago 3, dijo, dichosos los mudos. Póngase de pie, por favor.